Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En el libro de Génesis encontramos el pasaje que se refiere a la responsabilidad que Dios puso sobre los hombros de cada ser humano para que administre la tierra por él creada. Desde el verso 26 al 28 encontramos el texto que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Analicemos el significado de los términos para entender el contexto. En primer lugar, la palabra hebrea kabash, que se traduce como sojuzgar, implica poner orden. No se trata de una explotación arbitraria, sino de organizar la creación para que alcance su máximo potencial. En segundo lugar, tenemos el término radah, traducido como señorear, el cual describe el reinado de un monarca, de alguien que actúa con absoluta autoridad. En la teología bíblica, un buen rey es aquel que asegura la justicia y el bienestar de sus súbditos, no el que los depreda. Pero este no es el único pasaje que se relaciona con aquel mandato que es de importancia sustancial como guía de cómo el hombre debe actuar sobre la creación. En Génesis 2:15 leemos que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí aparecen dos verbos fundamentales en hebreo que definen la ética del cuidado: labrar y cuidar. Veamos el primero, labrar. Este verbo proviene del hebreo abad, que es el mismo que se utiliza para servir y para adorar, lo cual sugiere que el trabajo del hombre sobre la tierra es una forma de servicio a la creación misma y a Dios. Complementariamente, el verbo traducido como guardar es el hebreo shamar, que significa vigilar, preservar o custodiar, y es la misma palabra que se usa en la bendición sacerdotal: Jehová te bendiga y te guarde. Interesante, ¿verdad? Esto significa que la Biblia no presenta al hombre como dueño de la tierra, sino como un mayordomo o administrador que debe actuar con responsabilidad y como consecuencia de ello un día deberá rendir cuentas. El Salmo 24:1 lo deja claro. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay otro dueño que no sea Dios mismo, e incluso, de acuerdo al texto leído, de él, o sea, de Dios, es el mundo y los que en él habitan, o sea, toda clase de animales, plantas y seres humanos. Y es aquí donde entramos en un tema que parece estar en la frontera entre los que, por un lado, defienden a la naturaleza e incluso la deidifican, y por otro lado, los que dentro de la religión se desentienden de la naturaleza sin considerar que nuestra responsabilidad tiene tres dimensiones. Primero, el reconocimiento de la propiedad ajena, lo cual implica, como dije, que el hombre debe rendir cuentas por el estado de la creación a Dios, quien es el verdadero propietario de todo. Segundo, el uso sostenible, lo cual significa que el ser humano tiene derecho a usar los recursos para su sustento basado en el mandato de fructificar, pero tiene además la obligación de proteger la viabilidad futura del sistema bajo el decreto de guardarlo, cuidarlo. Tercero, el reflejo del carácter de Dios, pues al cuidar la creación, el hombre actúa como la imagen de Dios. Como su delegado debe mostrar la misma benevolencia y orden que el Creador tuvo al diseñarla. Luego de observar estas tres dimensiones, debe quedarnos claro que cualquier daño negligente a la naturaleza no es solo un error ecológico, sino una falta ética frente al encargo original. El dominio sin cuidado se convierte en abuso y pecado. Enfoquemos ahora todo esto desde la órbita del derecho moderno y sus consecuencias. La asimilación de los conceptos de mayordomía establecidos en el Génesis, traspolados a la legislación ambiental moderna,
representan un camino fascinante en la jurisprudencia, en comparación con las malsanas costumbres de explotación que lamentablemente aún se practican, pasando de ver a la naturaleza como un simple objeto de propiedad a entenderla como un bien jurídico protegido e incluso como un sujeto de derechos conforme lo establece la Constitución Política del Ecuador, dando así un paso más allá de la mayordomía tradicional para entrar en el biocentrismo que precisamente el actual gobierno tenía planificado derogar, según declaraciones del propio presidente Noboa y algunos de sus ministros. Volviendo al punto principal, esta evolución se manifiesta en varios principios legales de tratados internacionales contemporáneos que tienen un eco directo en el mandato de labrar y guardar. En el pensamiento bíblico, el hombre no es el dueño absoluto, sino un administrador. En el derecho moderno, esto se traduce en que el derecho a la propiedad privada no es absoluto, sino que está limitado por su función social y ambiental. La propiedad debe ser gestionada de forma que no degrade el ecosistema circundante. Es, en esencia, el mandato de shamar, guardar, aplicado al Código Civil y a las leyes de tierras. Así se tiene el uso y el fruto, pero no el derecho a la destrucción irracional. Vemos además una implicación intergeneracional, pues el mandato bíblico de cuidar la tierra para las generaciones venideras, fructificad y multiplicaos, es la base ética de la sustentabilidad. La idea de que las generaciones actuales tienen una obligación de custodia para que las generaciones futuras reciban un medio ambiente sano. Este es un pilar en tratados internacionales y en la jurisprudencia constitucional nuestra, donde el Estado actúa como el garante de un legado que no le pertenece, sino que administra para el futuro. Y como siempre, no puede faltar en este mensaje la visión de Agustín de Hipona, uno de los pilares del pensamiento occidental, quien ofrece una perspectiva que trasciende la mera administración de recursos para entrar en la esfera de la ética del deseo y la ontología de la creación. Su visión es fundamental para dotar de alma a los conceptos legales. Agustín advierte que el error del hombre y la raíz de la crisis ambiental actual es invertir este orden, tratar de gozar de las cosas creadas, consumismo, acumulación, etcétera, como si fueran el fin último, en lugar de usarlas con gratitud para elevarse hacia el Creador. Desde el derecho, esto fundamenta la crítica al extractivismo irracional. Cuando el lucro se vuelve el gozo como fin último, se violenta el orden de la creación. Este sabio teólogo y pensador, me refiero a Agustín de Hipona, sostenía que Dios nos ha dado dos libros para conocerlo, la Biblia y la creación. Bajo esta luz, la responsabilidad del hombre no es solo técnica, labrar y guardar, sino intelectual y contemplativa. Destruir o degradar la naturaleza es, en términos agustinianos, como arrancar páginas de un libro sagrado. Esta idea resuena hoy en el valor que la ciencia y el derecho otorgan a la biodiversidad. Cada especie es una información única que, si se pierde, empobrece nuestro conocimiento de la realidad. Para Agustín de Hipona, la virtud es el orden del amor. La paz, define él, en la ciudad de Dios, es la tranquilidad del orden. El hombre ha sido puesto por encima de los animales y las plantas, no por una superioridad de fuerza, sino de razón. Esa razón le obliga a respetar el orden intrínseco de cada cosa. Agustín argumentaba que incluso las cosas más pequeñas, un insecto, una hoja, tienen una belleza y un orden que reflejan la sabiduría divina. La semana que terminó recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a una psicofitoterapeuta, un término un poco largo para definir a alguien que utiliza el reino vegetal y lo que Robert Whittaker denominó reino fungi o reino fungi. Esto es los hongos, para interactuar con la psique humana, y a través de aquella entrevista pudimos observar una vez más cómo Dios ha puesto todo lo necesario sobre la faz de la tierra,
para sanar dolencias tanto del cuerpo como de la mente. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el maravilloso libro de la naturaleza que has abierto ante nuestros ojos, por la abundancia de la tierra, por el misterio de los ciclos vitales y la sabiduría que has puesto en cada criatura, desde el hongo más humilde hasta el firmamento infinito. Gracias, Señor, por confiarnos este hogar. Padre Celestial, te pedimos perdón porque en nuestra soberbia hemos olvidado que somos administradores y no dueños de la tierra y sus recursos. Perdónanos, Padre, por haber confundido dominio con explotación y por las heridas que nuestra negligencia ha causado a tu obra. Te suplicamos hoy un despertar de la conciencia en cada corazón humano. Concédenos la gracia de ser mayordomos responsables para que aprendamos a labrar con amor y guardar con justicia. Que nuestra inteligencia esté siempre al servicio de la vida para que podamos entregar a las futuras generaciones una tierra donde reine la paz y la armonía de tu orden original. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.